Sean bienvenidos a nuestro resumen semanal del 28 de agosto al 1 de septiembre. Estas son las noticias. La humillación que supuestamente sufrió el expresidente Trump en la prisión de Atlanta, Georgia, se está convirtiendo en su fortuna. La campaña del expresidente dice que sus partidarios contribuyeron con $4,18 millones el día después de la fotografía policial de Trump. Esto estableció un récord, siendo la mayor cantidad recaudada en un solo día desde su campaña del 2024. El domingo su campaña había recaudado $7,1 millones. Esto nos dice que en las últimas 3 semanas el equipo de Trump ha recaudado casi $20 millones. Este periodo coincide aproximadamente con el periodo en que el expresidente Trump fue acusado en casos federales y estatales. Esto significa que cuanto más acusa la extrema izquierda a Trump, más donaciones recibe, especialmente esta foto policial tomada en la cárcel del condado de Fulton. La foto policial muestra al expresidente Trump con una corbata roja, su cabello brillante y sus ojos disparando llamas determinadas como un león listo para la batalla. La persona promedio podría considerar su propia foto policial como una vergüenza y tal vez quisiera mantenerla en secreto. Pero el expresidente Trump siempre ha estado fuera de lo común. Rompió una ausencia de 2 años y medio de la plataforma X para publicar la foto. Incluso ha comenzado a vender productos oficiales de la campaña con la foto como tazas, carteles y camisetas. El representante Andrew Ogles dijo: esa fotografía policial suya que pretendía humillarlo ahora se ha convertido en un grito de guerra. Parece enojado, parece listo para pelear y debería estarlo. Según The Epoch Times, la demanda de productos con la fotografía es tan alta que no tiene precedentes. Richard Klickman, propietario de 2 superstores de Trump ubicados en Carolina del Sur, le dijo al medio: la gente se está volviendo loca. Llevo más de 40 años en el comercio minorista y nunca había visto algo así. Realmente no tiene precedentes. La gente quiere cualquier cosa que tenga la imagen de la foto policial de Trump y estamos tratando desesperadamente con todas nuestras fuerzas de satisfacer la demanda. El expresidente también publicó su fotografía policial en el sitio web personal de su campaña, donaldjtrump.com, con un mensaje debajo que decía: el pueblo estadounidense sabe lo que está pasando. Lo que ocurrió es una parodia de la justicia y una interferencia electoral. El mensaje también dice: pero entré en la guarida de los leones con un simple mensaje en nombre de todo nuestro movimiento. Nunca rendiré nuestra misión de salvar Estados Unidos. Alina Habba, la abogada del expresidente, dijo que los fiscales que presentaron la demanda contra Trump nunca habrían imaginado que la fotografía policial del expresidente se convertiría en su trofeo. La fotografía policial del expresidente Trump en X fue vista por más de 200 millones de personas o de veces en las primeras 24 horas posteriores a su lanzamiento. Ahora, haciendo un recuento del arresto de Trump, esto sucedió el jueves 24 de agosto. Trump viajó a Atlanta para entregarse por la acusación electoral de Georgia. Ese día temprano reveló que sería arrestado a las 7:30 de la tarde en la cárcel del condado de Fulton. En un breve discurso antes de abordar su avión, el jueves por la noche, el expresidente Trump llamó a su arresto un día muy triste para Estados Unidos. Reiteró que no había hecho nada malo y que muchos demócratas habían hecho cosas similares. Al mismo tiempo dijo que estas interferencias electorales le están ayudando a ganar más apoyo. Tal cual les compartimos en un inicio con los millones de dólares que recaudó después de su arresto. Y a las 7:40 p.m. la caravana de Trump llegó a la cárcel del condado de Fulton. Aproximadamente a las 7:46, el expresidente Trump fue arrestado en la cárcel del condado de Fulton y esa vez fue fichado. Entonces le tomaron su fotografía policial. Aproximadamente a las 7:50 de la tarde, los registros de la cárcel muestran que el expresidente Trump fue puesto en libertad bajo fianza, que fueron pocos minutos después de ingresar a la cárcel del condado de Fulton. Fue esa misma noche que el expresidente Trump regresó a Twitter, ahora la plataforma X, con su foto policial y la leyenda que dice: interferencia electoral, nunca te rindas. Elon Musk intervino en la publicación X calificándola de siguiente nivel. Según el sistema de justicia estadounidense, una acusación es una condena. Se presume que un acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad y se le condene en el tribunal. El expresidente Trump y sus principales asesores se reunieron brevemente con su nuevo abogado Steven Sadow en un jet privado después de llegar a Atlanta. Sadow será el abogado principal en la acusación de Georgia.
Los abogados del coacusado Kenneth Chesebro presentaron una moción para un juicio rápido. Posteriormente, la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, fiscal del caso, recomendó que los 19 acusados del caso fueran juzgados el 23 de octubre. Durante la jornada del jueves, el expresidente Trump expresó su oposición de fijar el juicio en octubre. Los abogados de Trump pidieron que su caso se separe del caso de sus coacusados, quienes están pidiendo un juicio rápido. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes está investigando los motivos de la acusación contra el expresidente por parte de Fani Willis, la fiscal del distrito del condado de Fulton, Georgia. El jueves, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, publicó una carta anunciando públicamente la investigación. Jordan escribió: su acusación y enjuiciamiento implican intereses federales sustanciales y las circunstancias que rodean sus acciones plantean serias preocupaciones sobre si tienen motivaciones políticas. En la carta, Jordan mencionó a Willis, destacando sus acusaciones contra el expresidente Trump en eventos de recaudación de fondos anteriores. Él dijo: es digno de mención que apenas 4 días antes de esta acusación, usted lanzó un nuevo sitio web de recaudación de fondos de campaña que destacó su investigación sobre el presidente Trump. El momento de este procesamiento refuerza las preocupaciones sobre su motivación. Willis ordenó a su oficina que abriera una investigación sobre el expresidente Trump en febrero del 2021, pero recién ahora, 2 años y medio después, se presentan los cargos y curiosamente coinciden con el comienzo de las primarias presidenciales republicanas, y decir curiosamente es solo un decir. Jordan también dijo en la carta a Willis: sin embargo, usted no presentó cargos hasta 2 años y medio después, en un momento en que la campaña para la nominación presidencial republicana está en pleno apogeo. Además, ha solicitado que el juicio en este asunto comience el 4 de marzo del 2024, el día antes del supermartes y 8 días antes de las primarias presidenciales de Georgia. Por lo tanto, no sorprende que muchos hayan especulado que esta acusación y enjuiciamiento están diseñados para interferir con las elecciones presidenciales del 2024. La carta también menciona que la acusación parece intentar utilizar el derecho penal estatal para regular la conducta de los funcionarios federales que actúan en sus capacidades de oficiales y que criminaliza, según la ley de Georgia, ciertas expresiones de los funcionarios federales, incluido al presidente, que está protegido por la primera enmienda. Willis negó anteriormente tener algún contacto con el fiscal especial del Departamento de Justicia, con Jack Smith, pero Jordan citó informes de los medios de comunicación que indicaban que Willis utilizó muchos de los mismos testigos y materiales que Jack Smith. La carta de Jordan también lo decía, lo voy a citar. Por lo tanto, el Comité Judicial de la Cámara, el comité, puede investigar si agencias o funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley estuvieron involucrados en su investigación o acusación. También puede investigar si el Departamento de Justicia planteó alguna inquietud sobre cómo su investigación afectó los intereses federales y, de ser así, si esas inquietudes se resolvieron y cómo. El comité solicitó que la oficina del fiscal del distrito entregue todos los documentos relacionados con el uso de fondos federales, la correspondencia con el Departamento de Justicia o sus componentes y cualquier registro de cooperación con funcionarios del Poder Ejecutivo. Jordan solicitó que Willis respondiera a su solicitud a más tardar a las 10 de la mañana del 7 de septiembre de este año. El domingo, Alina Aba, la abogada del expresidente Trump, pidió una investigación del fiscal especial Jack Smith, ya que asegura que todas las acusaciones contra el expresidente Trump son un teatro. Ella argumentó que los cargos contra Trump solo tenían como objetivo atarlo antes de las elecciones presidenciales del 2024. Aba dijo a Fox News: no estamos preocupados porque conocemos los hechos de los casos. Es definitivamente político. La motivación de la fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, también está bajo investigación por parte de Jim Jordan y creo que Jack Smith también debería ser investigado. Los registros de visitantes de la Casa Blanca muestran que Jay Brad, asistente del fiscal especial Jack Smith, se reunió silenciosamente con el subjefe del gabinete de la oficina del abogado de la Casa Blanca unas semanas antes que salieran los documentos de acusación del expresidente Trump. Si bien los registros no proporcionan detalles sobre el tema de la reunión o lo que se discutió, han surgido preguntas sobre por qué un miembro del equipo de Jack Smith se reuniría con la oficina del abogado de la Casa Blanca mientras realizaban una investigación contra el principal rival de Biden en la carrera presidencial del 2024.
Rudy Giuliani, quien alguna vez fue fiscal federal, dijo al New York Post que no existe ningún propósito legítimo para que un miembro del Departamento de Justicia se reúna con la Casa Blanca, excepto si está coordinado por los niveles más altos. Giuliani vio la reunión como una forma de coordinar el procesamiento del expresidente Trump. Trump fue acusado unas 9 semanas después de retener ilegalmente documentos clasificados de defensa. El expresidente Trump enfrenta múltiples desafíos legales. Desde ahora hasta el próximo noviembre, sus juicios serán uno tras otro. Entonces, ¿cómo puede una persona hacer malabarismos, postularse para presidente y al mismo tiempo lidiar con estos problemas? Abba dijo que es cierto que no es posible para una persona promedio. Aseguró, seguramente muchos de ustedes también lo piensan, que el expresidente Donald Trump no es una persona promedio. Él es un hombre muy inteligente y sabe perfectamente por qué está pasando todo esto. Abba mencionó que el expresidente planea retrasar la fecha de su juicio, que actualmente está programada para comenzar a principios del 2024, ya que Fani Willis incluso ha solicitado que el juicio del expresidente Trump comience este otoño. Sin embargo, Abba asegura que las fechas se retrasarán ya que son irreales, son un teatro. Esto aseguró la abogada. Oliver Anthony, el artista de música country que recientemente se convirtió en una sensación viral con su canción Richmond, North of Richmond, ha alcanzado la cima de las listas. Esta canción ha acumulado más de 42 millones de visitas en YouTube y recientemente alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100. Actualmente tiene 5 canciones que se encuentran en el top 10 en iTunes. Sin embargo, tuvo que explicar su postura política durante el fin de semana después de que noticias corporativas lo señalaran como partidario de Biden. Anthony acudió a Facebook el sábado y escribió: "Esta será mi última publicación sobre política en las redes sociales". También dijo: "Pido disculpas por golpear a un caballo muerto, pero solo necesito abordar una cita de mi reciente video, ya que ha sido mal citada, mal interpretada esta noche. Las noticias corporativas, gran sorpresa, ahora están tratando de convertirme en partidario de Biden". Esta mala interpretación provino del último video de Anthony que fue publicado en YouTube. Su video critica a los republicanos por usar su canción durante el debate presidencial republicano. A los candidatos en el debate se les pidió que expusieran sus argumentos económicos al iniciar el debate. Se les pidió que explicaran por qué la canción viral de Anthony, que denuncia los altos impuestos y la degradación del dólar, resonó tanto en los estadounidenses. El gobernador Ron DeSantis aprovechó su respuesta a la popularidad de Anthony para culpar a Joe Biden por el declive estadounidense. DeSantis respondió: "Nuestro país está en declive. Este declive no es inevitable. Es una elección. Necesitamos enviar a Joe Biden de regreso a su sótano y revertir el declive estadounidense". Anthony también dijo en su video que le parecía divertido ver a los políticos usando su canción para criticar a otros políticos. Sin embargo, dijo de su éxito lo siguiente: "No tiene nada que ver con Joe Biden, pero es mucho más grande que Joe Biden". En la respuesta de DeSantis a mi canción, habla de la necesidad de sacar a Joe Biden como si eso resolvería automáticamente todos los problemas. Biden es una gran parte del problema, pero es mucho más profundo. Señaló que su canción estaba dirigida a los políticos corporativos de DC, de ambos lados. Él dijo: "Aunque Biden es sin duda un problema, la letra no ataca exclusivamente a Biden, es más grande y más amplio que eso. Está derribando al sistema colectivamente, incluidos los políticos conservadores, propiedad de las corporaciones que estaban en el escenario esa noche". En el video, Anthony también se opuso a que su canción fuera utilizada en luchas políticas partidistas. Hizo hincapié en que su éxito debe verse como una crítica a toda la clase política, no a ningún bando en particular. Y en una publicación en X aclaró que se ve a sí mismo por encima de la política partidista y en cambio busca ser la voz del hombre común. Dijo en la publicación lo siguiente: "Yo no apoyo políticamente a ninguno de los lados, ni a la izquierda ni a la derecha. Mi objetivo es apoyar a la gente y restaurar las comunidades locales. Ahora respira un poco de aire fresco y relájate, por favor. No vale la pena obsesionarte, lo prometo. Ve a pasar tiempo con tus seres queridos". Normalmente la virulencia de cualquier microorganismo disminuye con el número de generaciones mutadas. Sin embargo, este no ha sido el caso en China. En los últimos 2 meses han estado muriendo expertos de las principales universidades de China, altos administradores, ejecutivos corporativos y jóvenes policías, algunos entre los 20 y los 30 años. Muchos de ellos fueron ascendidos oficialmente como miembros destacados del partido. Todos eran miembros del Partido Comunista Chino.
En julio y agosto, funcionarios judiciales del continente y varios jóvenes agentes de policía y también de mediana edad murieron a causa de enfermedades intensas. Todos ellos eran miembros del PSC. El más joven tenía solo 23 años. La policía en el sistema del PSC no es la misma que la policía en el mundo libre. La policía en un país democrático es la protectora y ayudante del pueblo, pero la policía del PSC es parte del aparato estatal totalitario gobernante. Su misión es mantener la gobernanza del gobierno central, por tanto, cumplen las órdenes del gobierno central. El pueblo es el objeto de su represión y gestión. El pueblo no es el objeto de su ayuda y protección. El 26 de agosto, Li Hongzhi, el fundador de la práctica espiritual Falun Gong, le dijo al The Epoch Times que el virus está dirigido al Partido Comunista Chino junto con aquellos que siguen ciegamente al Partido Comunista y aquellos que lo defienden ciegamente y que dan su vida por ello. En enero de este año, el señor Li dijo que más de 400 millones de personas en China habían muerto a causa del COVID-19. Sin embargo, el Partido Comunista Chino estaba ocultando al mundo, al pueblo chino, la verdadera magnitud de la epidemia. El señor Li también explicó la causa fundamental de la epidemia. En el momento del brote, en marzo del 2020, el señor Li afirmó que la plaga era un fenómeno inevitable que ocurre cuando los valores morales se corrompen. En un artículo titulado Racionalidad, el señor Li escribió: cuando los humanos se corrompen en sus corazones, generarán karma, enfermarán y sufrirán calamidades. Pero una pandemia como la actual del virus PSC, neumonía de Wuhan, ha llegado con un propósito y un objetivo. Ha venido para eliminar a los seguidores del malvado partido y a aquellos que acompañan al malvado PSC. Y sin duda, esto podemos corroborarlo a partir de las muertes de celebridades anunciadas por el PSC. Según informes de los medios oficiales chinos, al menos 7 profesores destacados de universidades en China continental han muerto en las últimas semanas. 4 de ellos eran miembros del Partido Comunista Chino. Uno de ellos era el experto principal en materiales didácticos del proyecto clave para la investigación y construcción de la teoría marxista del Ministerio de Educación. Y otro era un sociólogo y comunista internacional nacido en Canadá. 3 de los fallecidos tenían menos de 60 años y el académico más joven tenía 51 años. Algunos tal vez no entiendan que la cifra de 400 millones de muertos es muy razonable, pero la afirmación de que el virus se dirigió al Partido Comunista Chino no es tan comprensible. Esto se debe a que la mejor estimación es que solo alrededor del 10% de los 1.400 millones de chinos del país son en realidad miembros oficiales del PSC. Entonces, algunas personas dicen que el cálculo no es válido. De hecho, aunque hay menos de 100 millones de miembros del Partido Comunista Chino, casi todos los chinos se vieron obligados a convertirse en miembros de la Liga de la Juventud Comunista o de los Jóvenes Pioneros. Se vieron obligados a hacer voto desde muy jóvenes a dedicar sus vidas al Partido Comunista. Si como adultos estas personas todavía tienen una fuerte creencia en la ideología comunista en sus mentes y no lo han abandonado y han estado abogando por el comunismo o defendiendo el gobierno comunista en su comportamiento, entonces incluso si no son verdaderos miembros del PSC, de hecho siguen siendo fanáticos del comunismo. El señor Li sugiere que la mejor defensa contra la plaga es mantenerse alejado de la ideología comunista. El señor Li aconseja a la gente: manténganse alejados del malvado PSC y no se alineen con el malvado partido, porque lo que hay detrás de él es el demonio rojo. Su comportamiento y sus acciones son matones y no se detienen ante ningún mal. Desde esta perspectiva, de repente, entendemos por qué tantos miembros de Falun Gong lo consideran una acción espiritual para salvar vidas, alentar al pueblo chino a borrar sus anteriormente forzados votos de devoción al comunismo, a retirarse del PSC y sus grupos juveniles afiliados. Lo llaman Tui Dan o San Tui, que significa retirarse de los 3 grupos comunistas. Para aquellos de nosotros en las sociedades occidentales, ciertamente no se trata de retirarnos de las organizaciones del PSC. Esto se debe a que reconocemos en nuestras mentes los peligros del comunismo. La jueza federal Tanya Chutkan ha fijado la fecha del juicio para el caso electoral del expresidente Trump para el 4 de marzo del 2024. Esta fecha no ha sido sugerida por el fiscal especial Jack Smith ni por el equipo del expresidente. Smith solicitó una fecha de juicio para enero del 2024 con la selección del jurado prevista para el 11 de diciembre y el equipo del expresidente Trump propuso abril del 2026.
Afirmó que las dos fechas del juicio ofrecidas por los abogados del expresidente Trump y el fiscal especial Jack Smith eran inaceptables. Sin embargo, ella eligió una fecha que estaba apenas 2 meses más allá de lo que Smith había propuesto y que es el día antes del supermartes de elecciones primarias en 16 estados. Definitivamente no consideró otros juicios que enfrenta el expresidente, así como sus circunstancias personales o profesionales, como el calendario de campaña para el 2024. Después del anuncio, el expresidente Trump criticó la decisión como interferencia electoral en un comunicado. Prometió plantear el tema ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. Él dijo en Truth Social lo siguiente: hoy, un juez parcial que odia a Trump me dio solo una extensión de 2 meses, justo lo que nuestro gobierno corrupto quería. Supermartes, apelaré. Según la fiscal federal Molly Gaston, los fiscales casi han terminado, entregando unos 12,8 millones de documentos y expedientes al equipo legal del expresidente Trump. Señaló que más del 60% de los descubrimientos provinieron de entidades del expresidente. Por lo tanto, el equipo legal no necesitaría revisar todo el material porque podría haber visto alguno de estos anteriormente. Sin embargo, el abogado del expresidente Trump, John Lauro, calificó esta línea de razonamiento de ridícula. Acusó a los fiscales de intentar convertir el caso en una farsa de juicio. Lauro expresó que era absurdo que los fiscales sugirieran que podrían revisar el hallazgo en apenas 4 meses. La juez respondió que el expresidente Trump tiene recursos que otros acusados no los tienen. Sin embargo, la juez no explicó qué recursos ni por qué se debería obligar al expresidente Trump a gastarlos si a otros acusados no se les pide. Lauro también argumentó que habría varias cuestiones legales previas al juicio que abordar. Esto incluye citaciones y preguntas sobre el novedoso uso del derecho penal de Smith. Entonces, Lauro anunció que él y su equipo presentarían una moción para impedir o retrasar el proceso. Lauro afirmó: vamos a tener una moción muy singular y extensa. También dijo que en las próximas semanas el equipo de Trump plantearía cuestiones relacionadas con la inmunidad ejecutiva ante el tribunal. Básicamente esto argumenta que el expresidente Trump estaba desempeñando deberes oficiales y no se le puede acusar de conspirar contra los estadounidenses. Y el lunes, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del Partido Comunista Chino anunció en una conferencia de prensa habitual que a partir del 30 de agosto, las personas que vayan a China no tendrían que someterse a pruebas previas a la entrada para detectar el COVID-19. El mensaje fue interpretado como una noticia de última hora, especialmente para algunos chinos que viven en el extranjero y que necesitan regresar a China para visitar a sus familiares. Ellos siempre tuvieron miedo de tener que hacerse la prueba al entrar a China, ya que si daban positivo a la prueba, su viaje se arruinaría. Ahora no hay necesidad de realizar pruebas, lo que significa que es más conveniente regresar a China de ahora en adelante. Entonces, esto significa que la epidemia de gripe en China está ahora tan bien controlada que no hay necesidad de preocuparse por la propagación del virus. En los últimos años hemos aprendido que por lo general es todo lo contrario de lo que dice el PSC, ¿cierto? El fuerte brote de gripe ha sido muy común en China durante los últimos 3 años, especialmente en los últimos 2 meses. El número de personas que contraen gripe en China recientemente ha aumentado considerablemente. Hace apenas 9 días, el 19 de agosto, en la gran mayoría de las provincias de China, el brote de gripe había crecido del 0,6% en abril al 71,6% en agosto, y el 16 de agosto varias instituciones médicas de Shanghái informaron que el número de casos de gripe ambulatorios había aumentado entre un 10% y un 15%. Los internautas en China también informan sobre esto. Durante los últimos 3 años, el PSC adoptó medidas extremas de contención y control. Esto provocó numerosos desastres humanitarios y finalmente desencadenó la protesta masiva del movimiento del Libro Blanco. Ya para diciembre pasado, el PSC puso fin repentinamente a su política de 3 años de cero COVID, esto sin previo aviso, y también dejaron de realizar sus pruebas rutinarias de ácido nucleico. También dejaron de imponer estrictos controles de cuarentena. Entonces, ¿ya no hay una ola de gripe arrasando en el país? El año pasado hubo largas colas de personas que padecían fiebre en los hospitales de toda China. Sin embargo, China no lo informó. La industria funeraria en las principales ciudades de China quedó paralizada por una demanda abrumadora. Sin embargo, China tampoco lo informó. Y ahora dan la bienvenida a cualquiera que quiera visitar China. Un estudio de Fred Hutchinson del Centro de Cáncer de Seattle mostró que entre diciembre del 2022 y enero del 2023, el número de muertes adicionales de personas en China mayores de 30 años por
todas las causas, alcanzó el 1,87 millones en todas las provincias de China continental, excepto el Tíbet, debido a que el gobierno del PSC mantiene todo tipo de datos estrictamente confidenciales. Los investigadores solo pudieron utilizar la información del obituario publicada por el PSC. Tuvieron que buscar datos en el motor de búsqueda de Internet de China llamado Baidu para poder realizar sus análisis estadísticos. Sin embargo, los observadores analizan que esta cifra aún está lejos de acercarse a la situación real. Es solo la punta del iceberg de lo que está sucediendo en China. Para encubrir las cifras reales de muertes, las autoridades del PSC ni siquiera publicaron los datos relacionados con los restos cremados para el cuarto trimestre del 2022. Tampoco se publicó el primer trimestre del 2023. Sin embargo, el 13 de julio, un informe del gobierno provincial de Xinjiang anunció que el número de cuerpos cremados en la provincia en el primer trimestre de este año había aumentado en más del 72% en comparación con el año pasado. Posteriormente, el informe fue eliminado. La noticia que cubría el contenido de este informe también fue rápidamente eliminada. El martes, el expresidente Donald Trump elogió a Vivek Ramaswamy por su actuación estelar en el primer debate de las primarias presidenciales republicanas del 2024. Trump puede estar abierto a la posibilidad de que Vivek forme parte de su gabinete. En una entrevista con el presentador de un programa de entrevistas conservador estadounidense, Glenn Beck, se le preguntó si consideraría nombrar a Ramaswamy como su compañero de fórmula si ganara la nominación presidencial republicana. El expresidente Trump bromeó diciendo que el empresario realmente se distinguió. También dijo: es un tipo inteligente, es un hombre joven, tiene mucho talento, es una persona muy inteligente, tiene buena energía y podría tenerla. De alguna forma, ya te lo digo, creo que sería muy bueno, creo que realmente se ha distinguido. Y aunque el expresidente Trump no asistió al primer debate de las primarias presidenciales republicanas del 2024 que celebró el Comité Nacional Republicano el miércoles pasado, sí estuvo atento a la posible carrera por la vicepresidencia. Y bueno, después de los elogios de Trump, también opinó que frente a esta mayor exposición que está obteniendo Ramaswamy, él comenzó a volverse un poco controvertido. Trump le recordó que mantuviera la controversia bajo control. El expresidente dijo: está empezando a salirse un poco, se está volviendo un poco controvertido. Tengo que decirle, ten un poco de cuidado, algunas cosas hay que reprimirlas un poco, ¿cierto? En el espacio de 6 meses, Ramaswamy ha pasado de ser un candidato prácticamente desconocido con un índice de aprobación del 1% en las encuestas a un recién llegado político que ha sido criticado por algunos de sus rivales de campaña republicanos. Las declaraciones audaces pueden ser una de las formas que ha utilizado para atraer la atención de los medios. Ramaswamy se ha alineado estratégicamente con las opiniones del expresidente Trump en la mayoría de las cuestiones políticas. Un promedio de encuestas de Real Clear Politics muestra que Ramaswamy ocupa actualmente el tercer lugar en la carrera presidencial republicana. Está detrás del expresidente Donald Trump y del gobernador de Florida, Ron DeSantis. La fortaleza del dólar no solo ha frustrado las expectativas de los estrategas de Wall Street, que pensaban que el dólar se debilitaría este año, sino que también ha demostrado una vez más que el debate sobre la desdolarización ha ido demasiado lejos en este momento. El Wall Street Journal informó el martes que ser bajista con respecto al dólar en este momento sigue resultando ser un error. En los mercados financieros estadounidenses, una medida del dólar estadounidense frente a las principales monedas rivales está cerca de su nivel más alto en 6 meses. El viernes, el índice de US Dollar, que mide la fortaleza del dólar frente al euro y a otras monedas importantes como el yen y la libra esterlina, alcanzó un nuevo máximo desde principios de junio. El índice se movió cerca de su nivel intradiario más alto desde el 16 de marzo. El debilitamiento del dólar a principios de este año se produjo en el contexto de un mayor progreso por parte de rivales estadounidenses como China y Rusia al alejarse de su dependencia del dólar. Sin embargo, los datos publicados por SWIFT la semana pasada mostraron que la popularidad del dólar como medio para liquidar el comercio y las transacciones internacionales se encuentra en este momento en su punto más alto de todos los tiempos. Un récord. El 46% de los pagos interbancarios realizados en SWIFT en julio involucraron el dólar estadounidense.
La participación del yuan chino en los pagos internacionales también aumentó, mientras que el euro disminuyó. Además, durante el fin de semana, los países del BRICS suspendieron su cumbre en Johannesburgo, Sudáfrica. Las declaraciones de los miembros del BRICS revelaron algunas divisiones dentro de la alianza sobre la creación de una moneda BRICS para reemplazar al dólar estadounidense, a favor de que cada país conserve su propia moneda nacional, que estará respaldada por oro u otros metales preciosos. Pero no son solo Rusia y China los que están decepcionados ante la resistencia del dólar. A finales del año pasado, las instituciones de inversión en Europa y en Estados Unidos esperaban ampliamente que el dólar se debilitara en el 2023, pero hoy en día los rendimientos reales de los bonos del Tesoro estadounidense siguen aumentando. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha insinuado la posibilidad de nuevas subidas de tipos a finales de este año. Los estrategas dicen que las condiciones son ideales para que el dólar suba aún más en este momento. La debilidad económica de China ayuda a impulsar el dólar, al tiempo que empujó al yuan a su nivel más bajo desde finales del año pasado. El dólar también se vio impulsado por el debilitamiento de la economía de la eurozona. Las últimas cifras del PIB de la Unión Europea para el segundo trimestre fueron del 0,3%. Y los últimos datos publicados por la Reserva Federal de Atlanta el jueves pasado mostraron que se espera que el crecimiento del PIB de Estados Unidos sea del 5,9% en el tercer trimestre. Considerando el doble beneficio del aumento de las tasas de interés y el crecimiento económico aún fuerte, el dólar será difícil de superar. Biden utilizó al menos 3 alias de correo electrónico durante su mandato como vicepresidente en la administración Obama. Esto ha llevado a un escrutinio intensificado por parte del Congreso sobre su participación en los negocios de su hijo en el extranjero. Además, el Archivo Nacional fue llevado ante los tribunales por negarse a entregar miles de correos electrónicos relacionados. Los registros de la Casa Blanca muestran que Biden utilizó 3 alias como vicepresidente. Usó Robin Ware, Robert L. Peters y J.R.B. Ware. Biden a veces enviaba correos electrónicos salientes con los 3 alias y no ha explicado por qué utilizó estos alias, pero el ocultamiento de sus alias generó dudas entre los investigadores de la Cámara sobre si utilizó las cuentas de correo electrónico con esos alias para participar en los negocios de su familia en el extranjero. Los archivos nacionales publicaron un correo electrónico de programación que fue enviado por la Casa Blanca al entonces vicepresidente Joe Biden. Esto fue el 26 de mayo del 2016. Esto fue antes de una llamada relacionada con el presidente ucraniano Petro Poroshenko. El correo electrónico fue enviado al alias de Biden, Robert L. Peters, y el correo electrónico fue copiado a su hijo Hunter Biden. Hunter Biden era entonces miembro de la junta directiva de Burisma Holdings, la empresa energética ucraniana que buscaba salir de una investigación por corrupción. Los alias de correo electrónico no son para nada nuevo entre los altos funcionarios gubernamentales. Barack Obama, por ejemplo, usó uno mientras estaba en el cargo, al igual que la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton. Pero el correo electrónico que recibió Biden fue transferido simultáneamente a su hijo. Y bueno, su hijo nunca ha sido funcionario del gobierno, ¿cierto? Entonces, ¿por qué la Casa Blanca envió una copia a Hunter en un correo electrónico del trabajo? A los investigadores de la Cámara de Representantes les preocupa que Joe Biden haya utilizado múltiples alias para ocultar su participación en los negocios de su hijo. Un nuevo testimonio de Devon Archer, ex socio comercial de Hunter Biden, sugiere que Joe Biden, como vicepresidente, fue utilizado como una marca para facilitar acuerdos comerciales de Hunter y así él pudiera vender mejor esta marca a sus socios comerciales extranjeros en China, Rusia, Ucrania y en otros países. El Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes está revisando los registros de los archivos nacionales para conocer más sobre los correos electrónicos con el alias de Joe Biden. La Southeastern Legal Foundation ha presentado una demanda exigiendo que los archivos nacionales se han negado en repetidas ocasiones a proporcionar los correos electrónicos y registros relacionados con el alias de Joe Biden. La Southeastern Legal Foundation presentó por primera vez una solicitud según la Ley de la Libertad de la Información, FOIA, para obtener los correos electrónicos de Joe Biden de los archivos nacionales en el 2021. 2 años más tarde, la fundación renovó su solicitud y aún así, los archivos nacionales no han podido presentar ni un solo de estos correos electrónicos. La presidenta de la conferencia de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, Elise Stefanik, también se hizo eco. Ella dijo:
Los archivos nacionales deben publicar inmediatamente estos correos electrónicos. Y agregó, el pueblo estadounidense tiene derecho a saber cuán comprometido está Joe Biden. Y América Latina tiene un patrón político establecido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, este año los votantes en Guatemala sorprendieron a los legisladores. La inflación, la pobreza y el aumento de los delitos violentos han afectado la recuperación económica pospandémica de América Latina. Y esto ha hecho que sea más fácil ganar para candidatos que tenían posibilidades remotas. Como resultado, el apoyo abrumador a candidatos presidenciales menos convencionales ha sacudido a los partidos políticos establecidos y a las bandas criminales. Recientemente, Bernardo Arévalo, un político poco conocido y líder del partido de centro izquierda Movimiento Semilla, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala. La victoria sorprendió a su oponente Sandra Torres, quien es una política delegado y ex primera dama. La campaña de Arévalo se centró en implementar un plan para abordar el creciente problema de los cárteles de la droga y el crimen en Guatemala, su desnutrición y el desempleo nacional. El enfoque de Arévalo difería de lo que muchos llaman la táctica de más cosas gratis, que es comúnmente utilizada por los gobiernos de izquierda. Evan Ellis, analista y profesor de América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, argumentó que la improbable victoria de Arévalo resaltaba la negativa de Guatemala a seguir a los candidatos establecidos. Ellis afirmó que esto se debía a una profunda insatisfacción con el sistema actual. Arévalo fue confirmado como ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala por el Tribunal Supremo Electoral del país el 29 de agosto. Sin embargo, el mismo día otro organismo gubernamental ordenó la suspensión de su partido político. Parece seguro que Arévalo asumirá el cargo el 14 de enero, pero no está claro si sus legisladores del Movimiento Semilla pueden unirse al Congreso. Arévalo ha enfrentado una serie de desafíos legales y acusaciones de irregularidades, destacando otro país más que tiene problemas electorales. Y si ese es el caso, puede enfrentar los mismos problemas que había enfrentado su padre Juan Arévalo. Gracias por acompañarnos en nuestro resumen semanal. Recuerden que están en Factor Sorpresa. Muchísimas gracias por el apoyo y, como es costumbre, quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son: gracias por su apoyo, y si tú que nos ves quieres unirte, es muy sencillo, cliqueando el botón que dice Join o unirse, que está ahí abajito. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Recuerda, sigamos en búsqueda de la verdad.